Primero tenemos una esteatosis hepática, posteriormente una fibrosis y una cirrosis, y la cirrosis tiene sus descompensaciones y su complicación grave, que es el carcinoma hepatocelular. Habíamos indicado las lesiones inducidas por alcohol. Se van a empezar a formar micro o macrovesículas, que van a ser depósitos de contenido lipofílico, y lo vamos a observar en la nefromopatología. Posteriormente teníamos el proceso por el cual, de manera teórica, habíamos indicado que los neutrófilos van a dar lugar a liberar dentro de sus gránulos a las especies reactivas de oxígeno. Gran cantidad de proteasas van a estimular a la interleucina 8, mayor liberación de ácido araquidónico y mayor proceso inflamatorio. Todo esto se debe a que durante el proceso de inflamación secundario a la acumulación de acetaldehído, también se van a estimular los TLR4, porque va a dar lugar a una translocación bacteriana. El microbioma, la microbiota del colon va a migrar al espacio de la cavidad peritoneal, y eso va a condicionar una peritonitis bacteriana espontánea, es decir, se va a perpetuar el proceso inflamatorio. A todo esto también nosotros vamos a indicar que tenemos todo el proceso por el cual se va a generar su fisiopatología. El microbioma va a migrar mediante un proceso de translocación. La acumulación del alcohol, que va a causar todo ese proceso inflamatorio, da lugar a que los microorganismos puedan liberar sus diferentes productos microbianos, como son gram negativos porque son enterobacterias. Van a liberar los lipopolisacáridos, y esos lipopolisacáridos van a condicionar la reacción del sistema inmunitario con los TLR y mayor proceso inflamatorio. De esa manera, en los pacientes que son hepatópatas alcohólicos crónicos, la enfermedad va a ir progresando. Nosotros ya habíamos visto el proceso de fibrogénesis y hemos indicado que la matriz extracelular que vemos aquí en coloración azul en una tinción de Mallory-Weiss va a ser reemplazada. Esa matriz extracelular ya va a tener mayor cantidad de fibronectina, laminina, colágeno, y le va a dar esa característica de cambiar su estructura. Va a ser más rígida, más dura, va a iniciar el proceso de fibrogénesis, va a empezar a formar, a fibrosar el tejido, y de ahí de una estatosis ya está avanzando a una fase fibrótica y posteriormente va a terminar en cirrosis. Dentro de las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a observar al paciente que tiene ictericia. Por ejemplo, la esteatosis hepática alcohólica, es decir, la esteatosis hepática antes de que se convierta como tal en hepatitis alcohólica, puede ser asintomático. Puedes referir a veces simplemente un dolor a nivel de hipocondrio derecho. En algunas ocasiones el paciente va a indicar hepatomegalia, puede ser dolorosa o no la palpación, y pues se puede autolimitar hasta 4 o 6 semanas siempre y cuando se retire la noxa. Pero como sabemos que son alcohólicos crónicos, no se retira la noxa. De esa manera, la esteatosis hepática alcohólica va a progresar a la hepatitis alcohólica como tal. Para que nosotros ya tengamos estos síntomas, tiene que haber un daño hepático muy importante. Primero, el paciente ya va a tener ictericia. Sabemos que la ictericia es la acumulación de las bilirrubinas, tanto de la directa y la indirecta, cuando los valores superan los 2 a 2.5 miligramos de decilitro. En estos pacientes tenemos que evaluar. Ya sabemos cómo clasificar a la ictericia. Podemos clasificarla en prehepática, hepática, poshepática. Entonces aquí estamos frente a una ictericia hepática. Elisandra, ¿está o no está en clases? Sí, estoy, doctor. Bien, entonces de esa manera, como sabemos que es una ictericia hepática, sabemos que hay un daño hepatocelular. Por lo tanto, se van a incrementar la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. El paciente tiene disminución del apetito, hay una anorexia o anorexia, hay fiebre por el proceso inflamatorio. Vamos a tener un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, también puede ser en el epigastrio. Va a haber una distensión abdominal porque ya se está generando ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en cavidad peritoneal. Cuando hemos llevado fisiología y anatomía del tubo digestivo, hemos indicado que tenemos un espacio que es la cavidad peritoneal, que está delimitada por el peritoneo visceral y por el peritoneo parietal. Ahí normalmente tenemos líquido que no supera los 150 mililitros, que es un líquido para permitir la lubricación y el movimiento de las mismas vísceras dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, cuando ya supera esa cantidad, vamos a indicar que hay ascitis, ¿no? Y para poder evaluar, por ejemplo, la cantidad de líquido, necesitamos de un estudio complementario que va a ser la ecografía. Clínicamente, con datos y maniobras semiológicas, sí podemos evaluar que el paciente tenga ascitis, pero cuantificar es muy difícil. Entonces vamos a tener la distensión. Aquí tenemos un abdomen globoso a expensas de tejido celular subcutáneo.
El examen semiológico en el abdomen, ustedes saben que ya cambia. No vamos a tener lo que es la inspección, como generalmente tenemos, inspección, palpación, percusión y auscultación, como en todos los sistemas. Esto en el abdomen va a cambiar. Primero hacemos inspección, luego auscultamos, finalmente palpamos y luego percutimos. ¿Por qué no podemos palpar y percutir antes? Porque vamos a modificar lo que son los ruidos hidroaéreos. Entonces, en la parte de evaluación del abdomen siempre hay que respetar ese orden. Primero hacemos inspección, luego auscultamos los ruidos hidroaéreos para ver si están incrementados, disminuidos, etc. Y después palpamos y luego percutimos. Aquí sí se modifica la parte de la semiología del abdomen y tenemos que cumplir esos pasos. De lo contrario, van a modificar los ruidos hidroaéreos y no van a saber cómo realmente está. Finalmente, vamos a tener una debilidad de los músculos proximales debido a lo que es la atrofia muscular en este tipo de pacientes. Hay una atrofia muy importante que va a causar debilidad, principalmente en las extremidades superiores. Al examen físico vamos a observar que hay un aumento del tamaño de hepático. En generalidades hemos explicado que normalmente no se llega a palpar lo que es el hígado. El hígado solo lo vamos a palpar cuando se encuentra incrementado de tamaño. Bien, entonces en ese sentido el hígado normalmente no se palpa. Cuando observemos que hay datos, por ejemplo, en las historias clínicas de que se toca el reborde hepático, etcétera, puede que no sea muy confiable. Solo cuando hay hepatomegalia sí se va a llegar a palpar. Entonces la hepatomegalia es un proceso inflamatorio y generalmente es agudo. Bien, vamos a tener un dolor abdominal que puede ser difuso en algunos casos y eso ya nos orienta a una peritonitis bacteriana espontánea. María José, ¿nos puedes indicar cómo hacemos el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Ya, María José no está. Marjorie no se nos presta tu cámara. Vamos a diagnosticar PB. Jazmín Darne, ¿está o no está en clases? Sí, Es reconteo. Ya. Marjorie y Daphne, ¿cómo diagnosticamos PBE? Luz Yuremia, John Boris, Allison. Y van a ir apagando sus cámaras cada rato, yo los voy a sacar del enlace. Y si se van a desaparecer, igual los saco. ¿Cómo diagnosticamos PBE? Doctor, ¿no es con neutrófilos mayores a 250? Ya, está bien. El indicativo es que haya un recuento de neutrófilo mayor a 250 por centímetro cúbico. ¿Qué necesitas, pero para poder hacer ese recuento? Una biopsia, ¿cómo era? Una biopsia como tal. Paracentesis, doctor. Ya, se hace la paracentesis diagnóstica. ¿Qué han leído sobre paracentesis? John Boris, Allison, ¿está o no está? Sí, doctor, estoy presente. Su cámara. Sí, dígame, doctor. ¿Le parece? ¿Cómo se realiza paracentesis, John Boris y Allison? Es con una punción de aguja delgada para extracción de líquido. ¿Qué parámetros o qué reparos anatómicos vamos a tener en cuenta para hacer la punción? Jesús Raúl Lázaro. No está. John Boris, estás en la calle, la cámara, Rogelio está compartiendo su cámara y caminando. Doctor, yo tengo una computadora, mi computadora no tiene cámara como tal.
No creo. Le puedo mandar fotos, tengo la computadora. Bueno, tienen que hacer paracentesis, reparos anatómicos, trazamos una línea desde cicatriz umbilical hasta la espina ilíaca anterior superior, y en la intersección del tercio interno con los dos tercios externos vamos a realizar una punción y vamos a tomar una muestra. Esa muestra es el líquido acítico. El líquido acítico lo vamos a mandar a estudio. Ese estudio que se llama citoquímico del líquido acítico. Ese líquido acítico también tiene que ser procesado para otras muestras si es que consideramos que es necesario poder realizar. Porque, ¿qué etiologías podrían mencionar para ascitis fuera de la hepatitis alcohólica o hepatopatía alcohólica? Inflamación. Jean-Paul. Insuficiencia. Podría ser una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca como causa de ascitis. Sí, puede ser, pero a ver, vámonos a causas hepáticas. Hiperbulimia. No, hiperbuminemia es un diagnóstico laboratorial, Gabriel. Pancreatitis, doctor. La pancreatitis por un proceso inflamatorio puede causar ascitis, pero a ver, enfermedades hepáticas que causen ascitis, fuera de la hepatitis alcohólica. Hepatopatías. Podría ser por insuficiencia hepática, doctor. Pero la insuficiencia hepática va a ser una complicación. Todas las enfermedades pueden terminar en insuficiencia hepática. Hepatitis alcohólica, hepatopatías virales, cirrosis, hepatitis autoinmunitaria, etc. Todas esas enfermedades pueden causar ascitis. Ahora hay otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la tuberculosis y demás que también pueden causar ascitis. ¿Cómo diferenciamos la etiología de la ascitis? Cuando hacemos la punción y mandamos el líquido, ¿cómo pueden saber cuál es la etiología? Suponiendo que no tenemos ningún dato en la clínica. Digamos bien, el paciente está con el abdomen distendido, le hacemos la punción, tomamos el líquido. ¿Cómo vamos a saber cuál es la etiología? Laboratorialmente. Ya está, gracias. De células inmunes o algunas citocinas. Por la Entonces, ¿para qué servía el gasa? ¿Qué era el gasa, María José? Doctor, A ver, era María para José, ¿qué era el gasa? terapia. No te escucho, María José, ¿para qué era el gasa? A ver, Eli. Era para poder observar el trasudado, doctor. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, se extrae lo que va a ser el trasudado y tiene que ser mayor a 1,1 gramos por decilitro, algo así, o miligramos por decilitro. ¿Alguien? El gasa, ¿han hecho la tarea? Sería un gradiente de albumina. Ya, gradiente de albúmina sérica y gradiente de albúmina en líquido acítico, ¿no ve? El famoso gasa, ya. Se toma una muestra de laboratorio en el paciente, le tomamos una muestra de sangre y al mismo tiempo le hacemos punción allí en su abdomen que está distendido por el líquido acítico. De esa manera vamos a medir la albúmina en la sangre y la albúmina en el líquido acítico. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacar una relación, vamos a dividir la albúmina sérica. Yo voy a agarrar, digamos que tengo mi albúmina sérica, a esa la vamos a dividir sobre la albúmina que está en el líquido acítico. Esa división de la albúmina en la sangre o sérica y en el líquido acítico me va a dar un valor que puede ser mayor a 1.1 o que puede ser menor a 1.1. Si es mayor a 1.1, ¿cuáles son las causas? Cirrosis, hepatitis alcohólica, insuficiencia, metástasis, que tenga un síndrome de Buchiari u otras enfermedades.
Si es menor a 1.1, voy a pensar en carcinomatosis en el peritoneo, tuberculosis, pancreatitis, síndrome nefrótico, o sea, muchas otras cosas más, solo con los laboratorios. Entonces, cuando nosotros sacamos líquido acítico, es obligatorio que tomen una muestra de sangre para medir la albúmina en la sangre, la albúmina en el líquido acítico, y si nos sale mayor a 1.1 o menor a 1.1, ya tengo una lista de enfermedades. Entonces, para eso tiene utilidad el gas. ¿Listo? Tienen que evaluar sí o sí lo que es el gradiente de albúmina sérica y en el líquido acítico. Bueno, ese es otro. El paciente va a tener ascitis. Puede tener estigmas de patopatía crónica, vamos a tener angiomas en forma de araña, vamos a tener eritema palmar en ambas palmas de las manos, se va a formar una lesión eritematosa, va a haber ginecomastia porque incrementa lo que es la cantidad de la prolactina en este tipo de pacientes, que obviamente va a afectar mayor al sexo masculino. La enfermedad es más agresiva y progresa mucho más rápido en un paciente que sea de sexo femenino, pero pues ya por un contexto social, el varón es el que va a presentar mayor número de casos en cuanto a hepatopatías alcohólicas. ¿Qué más? Cuando nosotros ya encontramos estos datos, por ejemplo, de angioma, eritema, ginecomastia, nos puede indicar que el paciente de la hepatitis alcohólica ya está progresando a la cirrosis hepática. Ahora, la cirrosis es un término que va a tener diferentes etiologías. Es como si yo les dijera insuficiencia respiratoria, y la causa de insuficiencia respiratoria puede ser una neumonía, una tromboembolia pulmonar, puede ser una neumonía viral, puede ser un distrés respiratorio, puede ser un derrame pleural. O sea, la insuficiencia respiratoria va a tener muchas causas. Cuando decimos cirrosis, es un diagnóstico que también tiene diferentes etiologías. Una de ellas, ¿cuál puede ser? Hepatitis, pero por el virus de la hepatitis B, hepatopatía alcohólica, enfermedades autoinmunitarias. Entonces, la cirrosis, en su fisiopatología o clínicamente, va a compartir las mismas características. Lo único que va a variar es la etiología. ¿Qué va a tener un paciente con cirrosis? Hipogonadismo, va a tener ginecomastia, eso le vamos a decir que son signos de feminización, y pues en algunos casos esta cirrosis se va a descompensar. ¿Con qué se descompensa? Con dos complicaciones muy graves. Primera, que es hipertensión portal, como tenemos aquí, y la otra puede ser el síndrome hepatorrenal. Es decir, que la función hepática va a comprometer la función renal. ¿Listo? Y eso hay que tener en cuenta. Muchos de los pacientes, como son alcohólicos, ellos no se alimentan, ya no van a tener esa alimentación común, o sea, es decir, desayuno, almuerzo, cena o sus meriendas no hay tal. Los alcohólicos crónicos consumen alcohol, mañana, tarde, noche. Entonces el alcohol solo aporta kilocalorías y de esa manera pues van a tener una disminución de peso, van a ser pacientes totalmente desnutridos, algunos en estado de caquexia. Los alcohólicos se complican con dos cosas bien importantes metabólicamente. Uno se llama encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. ¿Alguien sabe qué es o han escuchado alguna vez la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff? ¿Alguna vez han escuchado? Y la otra se llama pelagra. Entonces, estas dos complicaciones metabólicas, la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff es porque va a tener un déficit de tiamina a nivel neurológico y le va a causar un trastorno metabólico. Ya va a tener un compromiso neurológico. Y la otra, el pelagra, son aquellos pacientes alcohólicos que ya tienen una hiperpigmentación cutánea. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el ejemplo que les puedo poner son de estas personas que se dedican a tocar en grupos de banda, ¿no? En los carnavales, etcétera. Ustedes saben que dentro de su trabajo ellos consumen bastante cantidad de bebidas alcohólicas. Y se han notado, muchos de ellos ya tienen una hiperpigmentación cutánea, y no es precisamente porque se exponen al sol. Tienen una hiperpigmentación precisamente porque ya son pacientes que están en un estado de malnutrición, pueden tener déficit vitamínicos como pelagra, etc. Entonces esa hiperpigmentación cutánea que tiene puede ser secundario a ello. Entonces muchos de estos pacientes van a tener esa atrofia muscular que ya hemos indicado. Ahora, en cuanto a laboratorios, ustedes saben que ya hemos repasado qué nos representan los perfiles de laboratorio cuando nosotros pedimos un perfil hepático. Podemos pedir bilirrubinas, transaminasas, enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, podemos pedir proteínas totales, albúmina, etc. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar a aquellos pacientes que tienen un compromiso hepático, en un paciente que tiene una enfermedad
alcohólica, una enzima que nos va a ayudar es la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces la gamma-glutamil transpeptidasa puede ser útil en este tipo de pacientes para que nosotros podamos evaluar. De lo contrario, vamos a tener todavía nuestro diagnóstico en base a sospechas. No vamos a tener un diagnóstico en el que nos podamos sustentar en cuanto a laboratorios. El paciente nos va a decir que consume bebidas alcohólicas, pero no por el hecho de que te refiera que es parte de tus antecedentes, tú vas a pensar que ya está establecido el diagnóstico. En esos casos, por ejemplo, nosotros tenemos que buscar pruebas de función hepática que nos puedan orientar hacia la etiología, y una de esas va a ser la gamma-glutamil transpeptidasa. Como sabemos, tenemos dos enzimas hepáticas, las transaminasas, la ALT y la AST, que son llamadas transaminasas. Ambas se van a elevar porque hay un daño hepatocelular secundario al consumo de alcohol. No olviden que antes de que el paciente progrese a las fases terminales, si nos acordamos, las fases patológicas era un hígado normal, luego venía la esteatosis hepática, luego la hepatitis alcohólica, luego la fibrosis y finalmente la cirrosis. Como tenemos un compromiso de los hepatocitos porque ya está toda su fisiopatología, vamos a tener transaminasas elevadas. ¿Listo? Ahora, estas funciones hepáticas, es decir, los laboratorios, por sí solitos no va a ser suficiente. Tendríamos que pedir un examen complementario adicional, como cuál, la ecografía. La ecografía, el ultrasonido, nos va a ayudar a tomar, por ejemplo, parámetros como el tamaño del hígado. La ecografía nos va a indicar que hay hepatomegalia. La ecografía nos va a indicar que tiene datos de un hígado graso, por ejemplo. O nos va a orientar a identificar otras causas que estén causando el problema hepático, por ejemplo, vías biliares. ¿Qué más hay que pedir? Tenemos que pedir serologías para el virus de la hepatitis B. No se olviden que el virus de la hepatitis B es uno de los virus que va a tener una forma crónica y que va a tener mayor compromiso hepático por sus complicaciones a largo plazo. También tenemos que pedir marcadores inmunitarios. Pero todo esto, ¿de qué depende? Depende de nuestra buena anamnesis y el examen físico. Si yo tengo la sospecha de que el paciente realmente tiene una hepatopatía alcohólica y estoy dejando de lado, por ejemplo, la sospecha de enfermedades autoinmunitarias, etiologías virales por virus de hepatitis, etc., ya no voy a solicitar estos laboratorios. ¿En qué caso sí lo voy a solicitar? Cuando el paciente viene con ictericia y tengo la superposición de muchos factores de riesgo que no me permite identificar. Ahora, por el otro lado, si ustedes se acuerdan, también habíamos hablado de otras pruebas de función hepática, por ejemplo, el tiempo de protrombina. ¿Se acuerdan del tiempo de protrombina? ¿Se acuerdan del INR? ¿Qué era el INR? Índice Internacional Normalizado. ¿Para qué nos servía? Para evaluar el riesgo de hipocoagulabilidad o hipercoagulabilidad. Podríamos tener los niveles de bilirrubinas, podríamos evaluar las plaquetas, etc. En un paciente que tiene cirrosis, por ejemplo, la fuga del líquido que va a causar la citis puede disminuir el recuento de los glóbulos blancos. No esperen encontrar en un paciente que tiene una función hepática alterada sí o sí una leucocitosis. Debería tener leucocitos por el proceso de inflamación, pero como hay fuga de líquido, a veces hay secuestro de neutrófilos de manera periférica y podemos tener una disminución de los glóbulos blancos. Bien, entonces todos estos laboratorios que en general nos indican la gamma-glutamil transpeptidasa como una enzima, las transaminasas, serologías para hepatitis B, serología para enfermedades autoinmunitarias, bilirrubinas y INR, son todos aquellos laboratorios que nosotros ya habíamos repasado. Ahora, para la hepatitis alcohólica, esta enfermedad se va a clasificar o vamos a diagnosticarla cuando el paciente clínicamente cumple los siguientes criterios. Vean, bilirrubinas mayor a 3. Tenemos bilirrubinas, hemos indicado que ictericia son con bilirrubinas mayor a 2.5. Vamos a tener entonces bilirrubinas mayor a 3. Incremento de las transaminas. Ahí tenemos a la aspartataminotransferasa y a la LT, las dos mayor a 50 unidades internacionales litros, pero ambas tienen que ser menor a 400. Entonces, más de 50, pero menos de 400. ¿Listo? ¿Se acuerdan de la relación que habíamos indicado? Voy a dividir la AST sobre la LT. Si divido la AST sobre la LT va a ser mayor a 1.5. Entonces, si se dan cuenta, tenemos en cuanto a laboratorios dos principales: bilirrubinas, transaminasas y la relación AST-ALT.
Todos estos pacientes en que nos estemos sospechando de hepatitis alcohólica tienen que tener un contexto y una historia de un consumo riesgoso de alcohol por largo tiempo, ¿ya? Por largo tiempo. Entonces ya tenemos un paciente, tiene el antecedente, tenemos las bilirrubinas, tenemos las transaminasas, tenemos una relación AST-ALT mayor a 1.5 y con todo esto podríamos indicar que el paciente cumple los criterios diagnósticos para una hepatitis alcohólica. De lo contrario, solamente sería sospecha. Por eso, solamente asumir que como el paciente consume alcohol de larga data es el responsable no es suficiente, porque al final este es un antecedente. Necesitas respaldarte en criterios laboratoriales. Puede haber otras enfermedades que se pueden superponer o adicionalmente podrían causar algún riesgo de enfermedad, sí, pero no va a ser muy frecuente. Por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias. Ustedes han buscado, por ejemplo, perfil inmunológico para enfermedades hepáticas autoinmunitarias, como los anticuerpos antimúsculo liso, los asmas o los antinucleares, los ANAS. Esos, cuando salen positivos, podrían orientarnos a una enfermedad autoinmunitaria hepática. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder indicar los criterios. Hay otras causas por las que con la función hepática se puede comprometer, sepsis, consumo de cocaína u otros fármacos, etc. Pero cuando nosotros hablamos de criterios diagnósticos, bilirrubinas mayor a 3, y ahí te dice bilirrubina total, no te está diciendo indirecta, directa, bilirrubinas mayor a 3, las transaminasas mayor a 50 pero menor a 400 y relación AST-ALT mayor a 1.5 y que tenga una historia clínica de consumo riesgoso de alcohol. Esos son nuestros criterios que a nosotros nos interesan. Así como en la diabetes, por ejemplo, hay glicemia en ayunas mayor a 126, glicemia postprandial mayor a 200, glicemia nasal mayor a 200, hemoglobina glicada mayor a 6.5 y toda la clínica de diabetes, que es pérdida de peso, poliuria, polidipsia y demás, te tiene que cumplir aquí igual, con estos valores y con estos parámetros de laboratorio. De esa manera nosotros vamos a poder indicar el paciente tiene hepatopatía alcohólica. Ahora, no olviden toda la clínica que ya hemos mencionado: ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia, estigmas hepáticos y demás. ¿Qué tenemos que hacer también? Hay que tomarle una biopsia hepática a estos pacientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que dentro de los estados patológicos van a ser de un hígado normal a una esteatosis, a una hepatitis alcohólica, a una fibrosis y finalmente termina en cirrosis. ¿Para qué nos sirve tomar la biopsia en este tipo de pacientes? Para saber en qué fase están. Si están en una esteatosis simple, o sea, hay la acumulación de grasa, o una esteopatitis, aparte de acumulación de grasa, si hay un proceso inflamatorio, ya está en una fase de fibrosis o ya está en una fase de cirrosis. Por ejemplo, nosotros podríamos intervenir aquí. Efectivamente, aquí ya tenemos un proceso de lesión, un proceso inflamatorio, pero quitando la noxa, este hígado puede llegar a recuperar bastante de su funcionalidad. Sin embargo, cuando ya estamos en fases más avanzadas, no lo podemos revertir. No olviden que, a diferencia de otros órganos, por el hígado o el parénquima hepático y el parénquima pulmonar tienen la capacidad de regenerarse. Incluso los trasplantes hepáticos se hacen a partir de un segmento, de una porción del hígado, ¿no? Le hacemos el trasplante de un lóbulo y ese lóbulo va a incrementar de tamaño hasta formar un hígado completo como tal. Entonces, el trasplante hepático, por ejemplo, que sería la última línea de tratamiento para este tipo de pacientes que ya están en la fase de cirrosis, tienen que tener en cuenta. La biopsia tiene la finalidad de saber en qué estadio nos encontramos. ¿Listo? Entonces, con la biopsia nosotros establecemos el diagnóstico de una enfermedad hepática alcohólica. Entonces, dependiendo en qué estadio se encuentra, ya nosotros nos imaginamos el pronóstico. Si estamos en una estetosis simple o esteopatitis, vamos a indicar el paciente tiene cierto pronóstico que puede mejorar, obviamente modificando y haciendo un buen tratamiento. Pero si el paciente ya está en fibrosis y cirrosis, sabemos también que el pronóstico puede que no sea muy bueno, que tiene más riesgo de complicaciones, etc. ¿Cuáles van a ser las complicaciones en este tipo de pacientes? Primero, la hemorragia. No olviden que el hígado produce factores de coagulación, entonces va a tener riesgo de sangrado en algunos casos. Ahora, para que nosotros también podamos evaluar qué compromiso más tiene y ver qué tratamiento más se puede realizar para la biopsia, se puede emplear un acceso que se denomina vía percutánea, que lo hacemos mediante ultrasonido, y también se lo puede hacer por vía laparoscópica. ¿Qué quiere decir? Que por la región yugular
nosotros podemos ingresar, imagínense, por la región yugular, ingresamos por aquí y podemos llegar hasta el parénquima hepático y tomamos una muestra del hígado y lo mandamos a biopsia. La otra puede ser por puertos de laparoscopía. De todas maneras, lo que queremos es tomar una muestra hepática, pero cuando hacemos una punción a nivel yugular y tratamos de tomar la muestra por este objeto, parte de las complicaciones de hacer punciones en los vasos del cuello o en región subclavio va a ser el riesgo de neumotórax. Obviamente es un porcentaje muy pequeño, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos, por ejemplo, una cirrosis de una hepatitis alcohólica? Vamos a tener diferencias importantes para que nosotros podamos indicar si este paciente está con todavía hepatitis o ya está en una fase de cirrosis, pero la biopsia va a ser totalmente mandatoria si es que lo queremos diferenciar estructuralmente. Clínicamente podríamos y laboratorialmente también. En este caso, por ejemplo, sabemos que hay criterios para la hepatitis alcohólica, ¿no ve? Hemos indicado las bilirrubinas, las transaminasas, relación ACT, ALT, etc. Hay diferencias bien marcadas. Entonces, el diagnóstico sí o sí va a ser por biopsia, jóvenes. Siempre va a ser por biopsia. No hay otra manera en que podamos establecer lo que son, diferenciar las diferentes etapas anatomopatológicas. Ahora, en los pacientes que tienen hepatopatía alcohólica van a tener ese antecedente. Los pacientes que tienen cirrosis como tal pueden tener otros antecedentes. ¿Qué tal si la causa de la cirrosis es una enfermedad autoinmunitaria, una infección por virus de la hepatitis B de forma crónica, etcétera? Entonces, como nosotros ya conocemos los diagnósticos para la hepatitis alcohólica, entonces no es necesario porque ya tenemos los criterios laboratoriales establecidos. Pero ¿cómo nos va a ayudar a poder diferenciar? Primero, mediante la biopsia. Segundo, el consumo de alcohol por parte de los pacientes. Y el otro, poder descartar otras causas que estén pudiendo darnos una posible sospecha diagnóstica, ¿no? Pero pues como tenemos factores de riesgo bien establecidos, no vamos a confundir. El pronóstico de este tipo de pacientes, ustedes han buscado escalas como la escala de Melt, por ejemplo. ¿Para qué nos sirven estas escalas? Todo paciente tiene que tener un riesgo de evaluación. Por ejemplo, como son pacientes que solo consumen alcohol, son pacientes que se encuentran en una malnutrición, son pacientes que están en alcoholismo crónico por una situación, no vamos a analizar ahí, de un contexto social que lo ha inducido al consumo de alcohol de forma crónica, ¿no ve? Problemas familiares, personas que pertenecen a grupos delictivos, pandillas, en condición de calle, en fin, hay muchas causas. Entonces, la parte de psicología, por ejemplo, los hospitales tienen psicólogos, por si acaso, tienen psicólogos, tienen salud mental y todos tienen la obligación de poder brindar un apoyo emocional a los pacientes, uno, para poder ser conscientes de su enfermedad, y segundo, para poder mejorar el apego a su tratamiento. Entonces van a necesitar un apoyo nutricional, el apoyo psicológico, la parte de psiquiatría, también por trabajo social. Todos los hospitales tienen trabajo social. Aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, no tienen apoyo familiar, tienen limitación de recursos económicos, trabajo social es el quien puede gestionar que puedan recibir ayuda o apoyo económico. Ahora, ¿cómo sabemos y con qué sistemas nosotros evaluamos, por ejemplo, a corto plazo para la hepatitis alcohólica? Podemos tener la escala de Melt, ¿listo? La escala de Melt. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía la escala de Melt? Maciel Alessandra y Jorge Luis. Escala de Melt. ¿Está o no está Maciel Alessandra? Sí estoy, Doc. ¿Cómo se hace la escala de Melt? Jorge Luis. Ahora sí, creo que, bueno, se calculaba mediante la bilirrubina, el tiempo de rotamina, la creatinina y el sodio serótico. ¿Estás de acuerdo, Jorge Luis? Sí, yo también me acuerdo que era sobre la bilirrubina y la creatinina, doctor. Eso no me acuerdo. Pero ustedes han hecho la tarea.
¿Qué variables por lo menos estaba? Ya creatinina entra dentro de la fórmula. ¿Otro? Bilirrubina total. Bilirrubina, doctor. Bilirrubina, otro. INR, doctor. Ya, bilirrubinas, INR, creatinina. ¿Y para qué sirve esta escala? Para evaluar la gravedad de la enfermedad hepática. Esta escala sirve para evaluar si el paciente se puede llegar a beneficiar de forma urgente de un trasplante hepático. Para eso sirve esta escala. Este sistema de puntuación nos ayuda a evaluar primero la gravedad, la supervivencia a largo tiempo, en este caso 3 meses nos ponen como punto de corte, y también si el paciente se puede llegar a beneficiar o no de un trasplante hepático. Entonces es una herramienta un poco compleja, se han buscado la fórmula, no parece muy complicada, pero pues ya se utilizan directamente aplicaciones para poder hacer el cálculo de manera inmediata con estas 3 variables, que es la creatinina, las bilirrubinas y el INR. Entonces, a mayor puntuación el paciente, el tratamiento, trasplante. A mayor puntuación el paciente va a requerir trasplante. No hay otro contexto para poder hacer el tratamiento que lo pueda beneficiar. Entonces, la escala de MELD es la que ustedes tienen que aprender. Con eso vamos a indicar el pronóstico que tiene el paciente. Va a medir cuánto riesgo de mortalidad tiene, porque nos va a decir qué tan avanzada está su enfermedad. ¿Listo? Hay otro que se llama el índice de Madre, esto sí no les hemos dado a ustedes. Aquí tenemos nuevamente el MELT. Entonces, por ejemplo, vean, aquí está el MELT. ¿Qué tomamos en cuenta? La creatinina, las bilirrubinas y el INR, ¿no ve? Y el INR nos refleja el tiempo de protrombina, porque la fórmula del INR, ¿cómo era? Tiempo de protrombina del paciente sobre tiempo de protrombina del laboratorio, ¿no ve? Y como el tiempo de protrombina es de 12 a 14 entre 14 o 2 entre 14, nos salía 1, 0.8, 1.1, 1.2. Esos son los valores de referencia del INR. Tomamos esos 3 valores y ven, ahí nos dan las puntuaciones. 22 puntos a los 3 meses, ¿cuánto tiempo tiene para mortalidad? 10%. 29 puntos, 30%. 33, 50. 38 puntos, 80. Entonces, a mayor puntuación, mayor riesgo de mortalidad en los siguientes 3 meses para el paciente. Ahí tenemos la fórmula. La escala de MEL es bien compleja, como les digo, esto ya no lo aplicamos de manera manual. Ya hay aplicaciones donde simplemente reemplazamos creatinina, bilirrubina y el INR y tenemos el cálculo. ¿Listo? Entonces la escala de MEL tiene que saber qué variables puede tomar en cuenta. Ahora, hay otro que se llama la puntuación de Glasgow. Puntuación de Glasgow para la hepatitis alcohólica. ¿Eso qué nos ayuda a predecir? También nos ayuda a predecir la mortalidad. ¿Listo? Nos ayuda a predecir la mortalidad. Entonces, una escala de Glasgow que sea mayor a 9 tiene una sensibilidad baja, pero mayor especificidad para poder predecir la mortalidad, pero a los 28 días, es decir, ya dentro del primer mes. ¿Qué variables toma? La edad, leucocitos, urea, INR, bilirrubinas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las puntuaciones. Ahí están los valores. Edad, si es menos de 50 años, le das 1 punto. Si es mayor de 50 años, 2 puntos. Leucocitos, menos de 15.000, 1 punto. Mayor de 15.000, 2 puntos. Urea, menos de 5, 1 punto. Más de 5, 2 puntos. INR, ahí tenemos, menor a 1.5, de 1.5 a 2, mayor a 2. Y bilirrubinas de igual manera. Pero aquí nos da en micromoles. Las bilirrubinas que nosotros manejamos en 9 miligramos de cilitro. Hay que hacer un factor de conversión. Pero pues la que más se aplica de un lado es la de MELT, por si acaso. Por eso lo hemos dado como tarea, la escala de MELT. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes que tienen hepatitis alcohólica? La abstinencia del alcohol. La primera, ¿no? Hay que hacer un tratamiento para dejar el consumo de este agente nocivo. Hay que hacer un apoyo hemodinámico y nutricional. Muchos de estos pacientes, como ya tienen ascitis, tienen datos de cirrosis, aunque no crean, pues causan fuga de líquido y muchos van a estar bajo hipotensión porque parte de la bulimia está fugando al líquido en tercer espacio. Entonces pueden llegar a requerir apoyo hemodinámico. Requieren un apoyo nutricional. Estos pacientes son desnutridos, están en hipoalbuminemia, las proteínas están disminuidas. Hay que hidratarlos, pero evitar la sobrehidratación.
todo el tiempo va fugando líquido hacia el abdomen. Es decir, todo el tiempo hay ascitis. Si tú le das muchos líquidos, o sea, muchas soluciones parenterales, aumentas el riesgo de ascitis. Y como estás dándole mayor cantidad de líquidos, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de dilución del sodio. ¿Y qué le vamos a causar al paciente? Hiponatremia. Ustedes ya han llevado electrolitos. Dentro de las causas de hiponatremia hay pacientes que tienen una etiología hipervolémica, están edematizados, están con sobrecarga y por lo tanto dentimetría. Después, en la parte de la nutrición, los pacientes necesitan, vean, una ingesta calórica de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, digamos que el paciente pesa 60 kilos, 60 por 35 nos sale 2100, necesita 2100 kilocalorías. Ahora, ¿cómo sabemos que esas 2100 kilocalorías se pueden distribuir? Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto de kilocalorías aporta un gramo de hidrato de carbono. ¿Alguien se acuerda? 9.8. No, 9 son las grasas. 4 kilocalorías aporta. ¿Listo? 4 kilocalorías. Entonces, imagínense, si yo sé que mi paciente necesita 2100 y lo divido entre 4, porque cada 1 gramo de hidratos de carbono me da 4 kilocalorías, significa que tiene que consumir 525 gramos de hidratos de carbono. Eso en teoría pues no lo aplicamos aquí, lo hacen los de nutrición, por ejemplo, en el hospital. Pero los carbohidratos no es la única fuente de kilocalorías que tenemos. Las proteínas dan kilocalorías, las grasas dan kilocalorías. Entonces de esas 2100 que necesita, la voy a dividir. Una parte va a ser carbohidratos, la otra parte va a ser proteínas, la otra parte va a ser grasas. Pero pues en este tipo de pacientes vamos a darle lo mínimo necesario. Hay que darle tiamina precisamente para evitar esa complicación neurológica que les dije, que es la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Ahora, en estos pacientes hay que tener cuidado con ciertos fármacos como los opioides, las benzodiazepinas, porque no olvidemos que ya tienen adicción a medicamentos. Estas sustancias también son altamente adictivas y mucho más en este tipo de pacientes que ya tienen una enfermedad con adicción al alcohol de base. Entonces la evaluación de estos pacientes que tienen hepatitis alcohólica son inmunodeprimidos por si acaso, hay que buscar posibles focos infecciosos, siempre hay que tener en cuenta que pueden hacer hemorragia digestiva por la hipocoagulabilidad, descartar que no tengan encefalopatía, como el hígado no funciona bien y se puede acumular amonio, puede causar una encefalopatía hiperamonémica o la encefalopatía hepática que ya lo hemos mencionado, siempre descartar que no tenga compromiso renal, a eso se llama síndrome hepatorrenal hemos indicado, o buscar otras posibles complicaciones de la hepatopatía crónica. Entonces ya hemos visto pincelazos muy importantes. Aquí por ejemplo vemos cómo podríamos tratar de evaluar en los pacientes, cómo está su puntuación de MET, si necesita prednisona, etc. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen hepatitis alcohólica pueden tener muchas complicaciones, peritonitis bacteriana espontánea, pueden ser infecciones de tracto urinario, neumonía, pueden hacer meningitis. Entonces hay un protocolo dependiendo qué afecciones tengas para que nosotros podamos realizar diferentes estudios complementarios. Si necesita cultivo, necesita radiografías, hacer una paracentesis diagnóstica. En la paracentesis ya hemos indicado que neutrófilo es mayor a 250 por centímetro cúbico, es indicativo para peritonitis bacteriana. Hay que darle antibióticos que puedan cubrir gérmenes dentro de la cavidad abdominal. Entonces, por ejemplo, el paciente se puede complicar con infecciones. Puede ser insuficiencia renal, síndromes hepatorrenales. Puede ser encefalopatía hepática por la acumulación de amonio. Ahí, por ejemplo, ustedes han aprendido en farmacología que la lactulosa, por ejemplo, es un laxante que ayuda a poder eliminar amonio por heces. Entonces, aquí es parte del tratamiento que se puede dar. Ahora, para que pueda hacer el manejo del consumo del alcohol, necesites el apoyo con salud mental, psiquiatría, etc. Entonces, de esa manera, el paciente que es hepatópata es algo complejo, dependiendo que tengas en el medio. Algunos pueden requerir corticoides, otros van a requerir trasplante. Entonces, en nuestro medio no tenemos todavía trasplante hepático, al menos en el departamento. No tenemos soporte extracorpóreo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta ahí?
Para poder indicar el tratamiento, ya hemos indicado todo lo que hemos realizado hace rato. Hay otro micronutriente que es el zinc. El zinc va a actuar como un inmunomodulador por si acaso, y al ser un inmunomodulador puede ayudar a disminuir la muerte de los hepatocitos. Eso dependiendo en qué fase estamos. Si está en una fase muy avanzada, el tratamiento jamás va a revertir la enfermedad. Si estamos en una fase, por ejemplo, en la que estamos en hepatitis o todavía estamos en hepatitis alcohólica, retiramos la noxa, que es el consumo de etanol, y con otro tipo de tratamiento podemos ayudar a disminuir la producción de citocinas proinflamatorias, podemos dar lugar a que se restablezca la microbiota a nivel del colon, etcétera. Entonces, se puede llegar. Sin embargo, como muchos de estos pacientes vienen ya en fase terminal, este tipo de tratamientos no va a revertir la enfermedad. Tenemos diferentes agentes que van a actuar como inmunomoduladores. Por ejemplo, la anakinra, que es una de las más descritas, es un antagonista de la interleucina 1. Si ustedes se acuerdan, en la fisiopatología habíamos hablado de la interleucina 1, la interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa. Esta interleucina 1 hemos explicado que ayudaba a la formación de las moléculas de adhesión intracelular, las famosas ICAMs, que ayudaban a adherirse a los leucocitos en el endotelio y posteriormente migrar mediante quimiotaxis al proceso inflamatorio. Entonces la anakinra, por ejemplo, se opone a la interleucina 1 y por lo tanto ayuda a modular y poder controlar ese proceso inflamatorio mediante estas citocinas. Efectivamente, hay otros tratamientos, por ejemplo, que pueden inhibir a las caspasas, pero pues este tipo de tratamientos que son inmunomoduladores en nuestro medio no están disponibles. Están disponibles en países de primer mundo. Bien, entonces con eso terminamos la parte de hepatitis alcohólica. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Mucho. No sé si han levantado la mano. A ver, Fabricio, adelante. Doctor, sobre el tratamiento con disulfiram, que es un medicamento que causa el efecto tabús en pacientes que tienen dependencia alcohólica, ¿cuál sería el mecanismo que causa estos síntomas físicos en el paciente? A ver, otra vez, ¿te refieres al efecto disulfiram o al tratamiento con disulfiram? Al efecto del disulfiram. En farmacología ustedes han debido aprender, bueno, no vamos a detallar tanto. El efecto disulfiram se va a referir a que nosotros tenemos aquellos pacientes que podemos generar un efecto tóxico en su organismo secundario que vamos a bloquear la degradación del alcohol. El disulfiram bloquea la degradación del alcohol, y como bloquea la degradación del alcohol, va a acumular mayor cantidad de la sustancia tóxica del alcohol, que en este caso es el acetaldehído, se empieza a acumular y va a causar diferentes manifestaciones clínicas. La principal causa cefalea, causa un eritema en el rostro, puede causar mareos, puede causar hipotensión. Entonces, el disulfiram puede ayudar a que el paciente, en teoría, deje el consumo de bebidas alcohólicas, secundario a estas manifestaciones clínicas que el paciente puede experimentar. Pero en nuestro medio pues no se emplea tanto así. O sea, ¿qué quiere decir? El disulfiram es un medicamento que bloquea la degradación del alcohol. Perfecto. Ahora, como el alcohol se vuelve tóxico, va a causar reacciones adversas en estos pacientes, como hemos indicado, la cefalea, el eritema, mareos, hipotensión, y de esa manera él va a asimilar que el consumo de alcohol es malo y de esa manera tratar de dejar el consumo de alcohol. Pero pues sabemos que esto del alcoholismo no es un factor de riesgo como tal, sino es una alteración conductual. Habría que trabajar en la conducta del paciente. No sé si me he dejado explicar. Este es el disulfiram, que es muy diferente del efecto disulfiram. Creo que ¿alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta?
Bien, si no hay más preguntas, dudas, mañana pasamos nuestra recuperación donde vamos a ver la parte de cirrosis y con eso terminaríamos la parte de la función hepática. De todos los temas que nos hemos propuesto hemos llevado absolutamente todos, menos la parte de diarreas, pero lo demás sí se ha llevado en la parte de alteración del tracto digestivo. Entonces mañana concretamos lo que es cirrosis y colon irritable y enfermedad de Crohn, y con eso cerraríamos todo lo que es la parte del tubo digestivo, abarcando lo que está en el texto. Hoy les voy a mandar las presentaciones que falte, que es diftericia, laboratorios, hepatitis alcohólica, y con eso ya estaremos al día. La prioridad es que ustedes revisen el libro para su evaluación del día viernes. Listo, si no hay más preguntas, les agradezco mucho por su tiempo. Que tengan buen resto de la tarde. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, chao.